50 personas extraordinarias por 50 años. Soy Tania Ragazzolo Valenzuela, soy curadora independiente hoy en día y mi carrera empezó casi de la mano del Carrillo Gil. En realidad había empezado a trabajar justo antes en la revista Poliéster, una revista que fue muy importante en los 90, y entré a la revista Poliéster como coordinadora. Al mismo tiempo que estaba haciendo ese trabajo, mi primer trabajo en el mundo del arte contemporáneo, estaba haciendo mi tesis de licenciatura y así conocí a Osvaldo Sánchez, quien en el 98 fuera director de este museo entre el 98 y el 2000. Y así conocí a Osvaldo, quien fuera mi asesor, y después me invitó a formar parte de su equipo como coordinadora editorial en el Museo Carrillo Gil. Así entré al Museo Carrillo Gil por un previo trabajo de un año en la revista como coordinadora general. En realidad, más que coordinadora, yo era como asistente de todo en la revista. Pero, digamos, esa pequeña experiencia más el haber hecho mi tesis de licenciatura hizo que conociera bien a Osvaldo Sánchez y cuando fue director me invitó a formar parte de su equipo. Muchísimas. Para mí el Carrillo Gil es mi escuela, mi primera escuela. Me hace muy feliz sentir cuando vengo al Carrillo Gil que sigue siendo este lugar donde equipos jóvenes como ustedes están manteniendo como en lo contemporáneo la visión. Siempre obviamente con una colección como la increíble colección que tiene el Carrillo Gil y siempre con diálogos intergeneracionales, pero realmente el Carrillo Gil sigue siendo el museo al que vengo a ver qué hay de nuevo, de alguna manera, ¿no? Híjole, anécdotas tengo muchísimas, pero una que fue una lección de vida relacionada con el Carrillo Gil es que yo, como coordinadora editorial, tenía que revisar los textos de todos los curadores, todo lo que se hacía, todo lo que se imprimía y tenía salida, no existían las redes sociales, pero todo lo que tenía una salida por escrito era revisado por mí. Y mi compañero era Héctor Zamora, artista contemporáneo, pero que en ese momento era el diseñador. Entonces él era el diseñador y yo era la coordinadora editorial. Y veíamos todos los catálogos, todas las hojas de sala, cualquier cosa que se imprimía. Y entre esos textos me tocó, que ya era bastante imponente, revisar los textos de los curadores. Los curadores en esa época eran Magalí Arriola, Pedro Reyes, Gustavo Artigas. Después llegó Gonzalo Ortega, pero yo en realidad ya no estaba. También Ana Elena Malet. Pero ya era imponente ser yo la que revisaba los textos de Magalí, por ejemplo. Y en eso me toca no solamente revisar, sino retrabajar un texto de Raquel Tibol. Y Raquel Tibol no tenía computadora, Raquel Tibol escribía a máquina. Y me tocó revisar ese texto, más bien me tocó transcribir el texto de Raquel Tibol. Imagínense eso. Entonces yo transcribí el texto, lo revisé, se imprimió el catálogo, un catálogo divino de Siqueiros. No es cierto, mentira, era de Orozco el catálogo. Y cometí un error en una fecha. O sea, todo estaba perfecto, todo estaba idéntico que Raquel Tibol, o sea, todo estaba perfecto, excepto que una fecha hubo 2 números que se me voltearon. Y el día que llamó Raquel Tibol para hablar con el director Osvaldo Sánchez, a quien sí conocía personalmente, no estaba Osvaldo. Entonces me pasaron la llamada directamente a mí y fue increíble en realidad, porque me tocó un regaño absolutamente justificado desde una voz a la que yo le tenía, en ese momento vivía, mucho respeto. Y pues nada, eran los 2 números finales de la fecha. Y era craso error, porque eran décadas de diferencia. Y fue la primera vez que tuve que entender cómo se hacía una fe de ratas. Insisto, éramos un equipo muy joven y creo que solamente en un museo como el Carrillo Gil yo pude haber tenido esa lección de vida en el sentido de dar la cara con la doctora directamente, porque no estaba el director. Y al final, la señora Raquel Tibol, esta eminencia, esta figura importante, fue muy benevolente conmigo. Entendió muy bien que había sido literalmente un error de dedo y era el primer catálogo grande que hacíamos Héctor y yo, porque todos nuestros catálogos eran más pequeños.
eran de las exposiciones temporales, y este era un catálogo importante de un artista del acervo, era un texto histórico, y pues fue de mis errores garrafales cuando además uno está empezando su carrera profesional, y sin embargo, digamos, con todo y que fue de mucho susto, en aquella época no teníamos las oficinas que ustedes tienen en el museo. Era como una gran pecera, todo el mundo se enteraba de todo lo que sucedía. Y mientras yo estaba tomando esa llamada, que seguramente sudaba y estaba color verde, pues todos mis compañeros estaban esperando a que yo colgara para entender qué había pasado, ¿no? Y después, además, ir a contarle al director, cuando ya llegó a Osvaldo, lo que había sucedido, ¿no? Entonces, al final se resolvió con una fe de ratas, pero fue un gran susto. Sí tengo que decir que entre los muchos sustos, yo estaba empezando, yo estaba en mis 20 tantos años, ese fue uno grande, pero incluso lo recuerdo con cariño. Recuerdo esa conversación con la doctora Tibol con mucho cariño, realmente. Para mí siento que el museo, dentro de su evolución y de todas las obvias mejoras que seguramente ha ido teniendo en tanto espacio, las mismas oficinas que las he visto cambiar con los años, siento que ha mantenido de alguna manera esta... No creo que sea una misión escrita, o no sé si cada director que entra al museo tiene esto como misión, pero esta misión de que sí siento que es un museo que hace escuela, que genera equipos profesionales de trabajo, algo de lo más importante que yo aprendí en el Museo Carrillo Gil y que creo que es algo que se mantiene, que se ve en el trabajo y en las exposiciones que se hacen, es como un gran trabajo de equipo. Cuando yo entré a trabajar al Carrillo Gil, yo realmente no sabía cómo funcionaba un museo. Yo iba a los museos, pero no sabía todo lo que había detrás para hacer una exposición. E inevitablemente creo que aún hoy en día, cada vez que vengo a ver una exposición al Carrillo Gil, noto el gran trabajo que hay. E insisto en eso porque fue aquí donde yo aprendí, digamos, el tras bambalinas de un museo, todos los pasos que implican hacer una exposición. Inevitablemente los veo cada vez que veo una exposición aquí, porque aquí lo aprendí. Saber que hay una cosa que se llama registro y control de obra, por ejemplo, ¿no? Que yo hasta que entré a trabajar al Carrillo no lo sabía. Entender que el trabajo curatorial tampoco está separado de las demás áreas del museo. Siempre que vengo al Carrillo lo veo como muy claro. Tengo esta sensación de que los distintos equipos que han entrado a trabajar al museo, que sí son equipos jóvenes, también han sido equipos muy profesionales y que han salido de aquí con una profesionalización increíble. Entonces eso es más que la evolución del museo, siento que ha habido una constancia en mantener, por supuesto, unos estándares de calidad como los requiere el INBA, ¿no? Porque no olvidemos que el museo es parte de una red de museos, pero al mismo tiempo sigo sintiendo que es este museo donde se siente lo contemporáneo de una manera muy especial. Ciertos riesgos que se pueden tomar en este museo me parecen muy importantes, no solamente para los artistas, sino para justamente todos esos equipos que también se forman en el museo, desde la curaduría, el registro, el diseño, la edición, todos los departamentos que hay en este museo, siento que le han dado la oportunidad de formación a muchos equipos. Creo que aquí también aprendí desde muy jovencita, en mis 20s, que lo profesional y lo personal de alguna manera van juntos. Por supuesto, aquí también aprendí lo que implicaba llegar a tiempo, checar tarjeta, cumplir responsabilidades, pero también entendí que cuando te vas de fin de semana y dejas el museo sigue en tu cabeza. Ahora que ya tengo 51 años, sé de alguna manera cómo separar lo profesional de lo personal por un tema de salud. Sin embargo, sé que en mi caso, mi trabajo y mi vida personal van de la mano. Entonces, el Carrillo Gil me enseñó eso de alguna manera desde jovencita. También hice amigos entrañables con los que sigo teniendo una relación tanto personal como profesional, colaboradores con los que he seguido trabajando en mi vida, pero también amistades que sigo procurando y que han crecido conmigo desde aquí. Pues un honor, hasta se me puso la piel chinita, no lo puedo creer. Y además cuando oí, son los 50 años del Carrillo, ¿cómo? O sea, sigue siendo para mí este museo joven, este museo donde lo nuevo en relación
con cierta historia importante del arte confluyen. Sigue siendo el museo al que, como les decía al principio, vengo a ver qué está sucediendo. Y sí, es un museo importante porque he traído a mis hijos, por ejemplo. Siempre que viene algún familiar, amigo de viaje, es uno de los museos que también se visita. Y pues sí, creo que es clave en la Ciudad de México y para entender también algo que no dije, otra cosa que también aprendí en el Carrillo Gil, no nada más fue este trabajo en equipo y cómo hay una responsabilidad en cómo se concatenan las actividades de cada área, sino que también aprendí un poco qué implica esa escena del arte, qué es esa cosa que se llama escena del arte. Hasta que yo no entré a trabajar a este museo, que fue el primer museo en el que trabajé, no entendí eso. Está el Instituto Nacional de Bellas Artes y hay una serie de museos, pero además cada uno de esos museos tienen un perfil, una personalidad. Parecen nimiedades, pero son cosas que entendí trabajando en el museo, ¿no? Que cada museo tiene misiones, que los museos en general en la Ciudad de México y en el país, por supuesto en la Ciudad de México es donde más museos tenemos, forman una escena también, dan un carácter, ¿no? Dan un panorama de todo lo que puedes ver en una misma ciudad en cuanto a arte contemporáneo, moderno, prehispánico, y el Carrillo Gil es uno de esos eslabones indispensables para entender la contemporaneidad, siento yo. Pues felicidades, me hace muy feliz formar parte de estas cápsulas, gracias por la invitación. Felicidades a ustedes por formar parte de este museo y felicidades a todos los directores que han pasado por aquí. Creo que todos los equipos de trabajo que de alguna manera yo conozco a partir de los 90, porque fue el momento en el que a mí me tocó enterarme de la existencia de este museo. Todos los equipos de trabajo que han pasado por aquí, de alguna manera han hecho una escuela, han hecho una manera de trabajar y eso, la posibilidad de generar relaciones personales y de trabajo a largo plazo es algo que siempre le voy a agradecer al Carrillo Gil. 50 por 50.